a otro tipo de movimiento variado. Esto es lo que se conoce como trenes de ondas. Estos trenes de onda, como podemos ver aquí en la figura, son ondas que se desplazan con una velocidad v sub omega, que es diferente a la velocidad media del flujo. Y entonces tenemos que esas ondas solamente se forman para flujo supercrítico. Pueden notar ustedes aquí el tirante del flujo es menor que el tirante crítico. Por tanto, esos trenes de onda solamente se forman para flujo supercrítico. Aquí es la denotación que se tiene en inglés y que sería algo así como ondas de balanceo o flujo perezoso. Tenemos que se presentan fundamentalmente cuando el número de Freud es mayor que 2. Esta expresión de Freud mayor que 2 es equivalente a que la pendiente del canal es mayor o igual que 4 veces g entre c cuadrado, donde c es el coeficiente de Chezy. Esta es la condición para un flujo turbulento con pared rugosa, en la cual el valor de y sub 0 corresponde al tirante normal, S es la pendiente del canal y C el coeficiente de Chezy. Pero si la superficie en lugar de ser rugosa fuera lisa, entonces se podría tener estos trenes de onda incluso con números de Freud mayores o iguales a 1.5, que es equivalente a tener esta expresión de la pendiente en función del coeficiente de Chezy. Ahora pasamos al flujo rápidamente variado, pero en el caso de transiciones. Lo que vamos a considerar ahora es que necesitamos hacer transiciones graduales. La pregunta ahora es, ¿por qué tenemos que hacer transiciones graduales? Es decir, el término transición significa un cambio gradual. En este primer gráfico tenemos que se ha cambiado el ancho de B1 a B2. Y entonces realizamos un cambio suave, es decir, un cambio gradual entre estos dos anchos. A esa zona en la que se produce el cambio de sección transversal es a la que se le denomina transición. En este ejemplo es una transición de contracción. En el ejemplo de acá tenemos que se produce una sobreelevación del fondo, es decir, una grada positiva. Aquí entonces debe haber un cambio del tirante Y1 al tirante Y2. El ancho se mantiene constante, pero este cambio debe ser gradual. Y ese cambio gradual es lo que llamamos transición. La pregunta entonces es, ¿por qué tenemos que hacer transiciones? ¿Por qué no hacemos el cambio brusco? ¿Cuáles son las desventajas o los problemas que se presentan cuando los cambios son bruscos? ¿Cuáles son los problemas que se presentan cuando los cambios son bruscos? A ver, la señorita Tarazona dice que habría una fuerza de reacción mayor y que también podría haber erosión. Bueno, el que haya erosión o no va a depender de la pared, si la pared puede ser erosionada o no. Pero independientemente de que se produzca erosión o no, puede haber mayor pérdida de energía, como bien señala el señor Osorio. Pero no solamente el problema es por pérdida de energía o que puede haber una fuerza de reacción contra las paredes, sino que aquí imagínense que esta es una autopista. Y en esta autopista aquí las partículas de agua son los vehículos que se están desplazando a lo largo de la autopista. Entonces, ¿qué sucede con esos vehículos cuando se reduce el ancho de la autopista?
Dependiendo de qué tan grave es esta reducción de ancho, si estos fueran vehículos en la Panamericana, por ejemplo, y se produjera esta contracción o esta reducción de la pista, entonces podría suceder que los vehículos tendrían que circular más lentamente o en el peor de los casos ya no podrían avanzar porque se produce un atracadero. Algo similar sucede con las partículas de agua que se desplazan en el canal, solo que el efecto es así. Aquí tenemos un caudal constante, por tanto, cuando el ancho es mayor, tenemos una velocidad menor, como podemos observar en este perfil. Aquí en esta vista de perfil tenemos que el fondo se mantiene constante, de tal manera que aquí tenemos un tirante Y1 con una carga de velocidad pequeña porque el ancho es más grande. En cambio, cuando aquí el ancho aumenta, la velocidad, cuando el ancho disminuye, a igualdad de caudal, la velocidad aumenta. Si es que hacemos el cambio brusco, como bien señaló el señor Osorio, tendríamos una pérdida de energía importante. Sin embargo, al hacer una transición, nosotros podemos considerar aquí que la línea de energía se mantiene constante. Entonces, al hacer la transición podemos evitar tres problemas. Los problemas de la sobreesfuerzo que puede haber sobre las paredes del canal y el fondo, la erosión consiguiente, las pérdidas de energía, pero también la continuidad del flujo. Al igual que en la autopista, los autos pueden detenerse si es que no se tiene suficiente espacio para que circulen los carros. Tenemos que también en el canal, estos cambios bruscos podrían originar la reducción del caudal. Es decir, no circula el caudal que nosotros queremos. Ese es uno. O si no, en el peor de los casos, incluso podría interrumpirse por completo el caudal. Es decir, ya no hay flujo, ya no pasa el agua por esta sección. El señor Osorio pregunta que si podría ocurrir un desborde. El desborde podría producirse aguas arriba, porque recuerden ustedes que si aquí ya no puede pasar, entonces el agua comienza a acumularse. El tirante aguas arriba comienza a aumentar. Y si es que las paredes del canal no son suficientemente grandes, el flujo se desborda. El desborde entonces se produciría por el remanso producido por la obstrucción al movimiento del canal. Ahora, vamos a ver que esto también podría producirse si es que el ancho se reduce demasiado. Pero de hecho, si nosotros tenemos una transición, mejor dicho, si no tenemos transición y el cambio es brusco, ahí habría muchos problemas que ya hemos señalado. ¿Qué sucede aquí también en el caso de la grada? De hecho, es muy claro que si esta grada fuera muy grande, entonces ya no, simple y llanamente ya no dejaría pasar al agua. Si esta grada estuviera así bruscamente levantada, el flujo chocaría y también tendríamos el mismo problema. Mayor fuerza, erosión, pérdida de energía. Pero también el flujo se produce en vórtices. También se pueden producir vórtices en el caso de las contracciones y de las expansiones. Esos vórtices no solamente producen cavitación, socavación, sino que incluso podrían propagarse hacia aguas arriba y podrían obstruir el flujo. Es por esta razón que nosotros necesitamos diseñar transiciones para evitar todos los problemas que se producen con los cambios bruscos. Vamos a ver a continuación entonces estos casos por separado. Para poder estudiar el flujo en transiciones, estamos suponiendo que la energía se mantiene constante. Y vamos a ver ahora el caso de un canal rectangular. Esta gráfica que estamos mostrando, ustedes ya la conocen muy bien. Es la gráfica de energía específica con caudal constante. ¿Cuáles son las características de esta gráfica?
En primer lugar, nosotros sabemos que para un determinado caudal unitario, es decir, caudal total entre el ancho de la superficie libre que esté, para ese caudal unitario, nosotros vamos a tener unos tirantes pequeños que corresponden al flujo supercrítico. Luego llegamos al tirante crítico, que es el que corresponde a la energía mínima. Y luego, cuando los tirantes comienzan a aumentar, la energía también aumenta. Y aquí tenemos el flujo subcrítico. Si el caudal unitario es diferente, entonces tenemos una curva que es más alejada del origen si es que el caudal unitario es mayor que el anterior. Y entonces así tenemos que estas curvas Q3, Q2 y Q1 tienen la condición de que el Q3 es el mayor y el Q1 es el menor. Mientras más cerca está el origen, el caudal unitario es menor que cuando se aleja. Esa es la característica de esta curva de energía específica. Pero también tenemos que hay una línea recta que permite enlazar el origen con todos los tirantes críticos. Esta es la recta de estado crítico. Es decir, todos estos corresponden a los puntos de energía mínima para cada caudal unitario. También sabemos que todas estas curvas son asintóticas con la recta de 45 grados, que representa que la energía específica es igual al tirante. Y también son asintóticas con el eje de abscisas, que representa la condición de tirante igual a 0. Estas expresiones son generales independientes de la sección transversal. Sin embargo, la forma que estamos viendo y en la cual se tiene que aquí en el tirante crítico, esta energía es igual al tirante crítico más b cuadrado sobre 2g, donde b cuadrado sobre 2g es igual al tirante crítico entre 2, esa característica es solamente del canal rectangular. En el canal rectangular se tiene que la energía específica mínima es velocidad crítica al cuadrado entre 2g más tirante crítico igual a 3 medios del tirante crítico. ¿Qué otra característica tiene la curva de energía específica? En esta expresión, entonces, nosotros tenemos que en la gráfica, este tirante crítico corresponde a la energía específica mínima, por debajo están los supercríticos y por encima están los subcríticos. Antes de continuar, vamos a hacer un intermedio de 10 minutos. Entonces, regresamos a las 11:10. Bueno, continuaremos. En base a estas características de la energía específica, nosotros tenemos que si la energía se mantiene constante, entonces podemos levantar aquí una vertical. Y esa vertical es la que nos relaciona el tirante Y1 con el tirante Y2. Pero también podría suceder que el caudal unitario cambiara. Entonces, en ese caso ya no nos movemos en una sola curva de caudal unitario, sino que podríamos saltar de la curva Q1 a la curva Q2 o viceversa. Eso sería en el caso de que cambiara el ancho de la sección transversal. Veamos entonces el caso de este incremento del fondo del cauce que corresponde a una grada positiva. Tenemos que como la sección transversal no cambia, entonces vamos a tener una sola curva de energía específica. Aquí nosotros podríamos trabajar con, digamos que estamos en el caso de la curva Q2. Esa curva Q2 va a ser la característica porque el caudal es constante y el ancho también es constante. Entonces el caudal unitario es constante. Y como la energía específica se mantiene constante, entonces si trazamos una vertical, esa vertical de energía constante nos permitiría relacionar los tirantes Y1 y los tirantes Y2. Pero en este caso la energía no se mantiene constante. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que la energía se mide, si tomamos como nivel de referencia el punto más bajo,
Entonces aquí la energía sería Y sub 1 más B1 cuadrado sobre 2G. En el caso del flujo supercrítico, que está aquí dibujado en azul, tendríamos Y sub 1 más el B1 cuadrado sobre 2G. Y en el lado de acá, respecto a este nivel de referencia, tenemos que tomar la altura de la grada más el Y sub 2, P sub 2 cuadrado sobre 2G. Entonces, es la misma energía, la misma curva de energía específica, pero la energía no es la misma, puesto que aquí aparece este delta de Z. Entonces, en el caso de la grada positiva, tendríamos que aquí existe esta energía H, que es igual a Y1 más B1 cuadrado sobre 2G, pero aguas abajo tenemos que la energía específica es menor. ¿Cuánto menor? El valor de delta de Z. Es decir, nosotros tendríamos que pasar de este punto a un punto delta de Z menor, y allí levantamos la vertical que nos va a permitir calcular el tirante Y sub 2. Y esto va a depender de si es que el flujo es subcrítico o supercrítico. En el caso de la curva azul que estaba señalando, inicialmente tenemos un Y1 supercrítico. Como el H disminuye, ahí tenemos que para este delta de Z, H menos delta de Z, levantamos una vertical y encontramos un valor de Y sub 2. Podemos ver entonces que cuando el flujo es supercrítico, el Y sub 1 cambia a un valor Y sub 2, donde el Y sub 2 es mayor que el Y sub 1. Este tramo de la curva de energía específica que estamos viendo aquí es el mismo que tenemos acá, solo que está delta de Z menos de H. Si es que el tirante inicial es subcrítico, que correspondería a esta línea celeste, entonces tenemos que la energía sería el valor de Y sub 1, todo el tirante subcrítico, más B1 cuadrado sobre 2G. Y ese es el valor de H. Pero aguas abajo tenemos que buscar menos delta de Z, entonces ahí levantamos una vertical. Y nos encontramos este valor de Y sub 2, que tiene una energía específica que es igual a H menos delta de Z. Y ahí tenemos el tirante Y sub 2. Quiere decir que cuando el flujo es subcrítico y se produce una grada positiva, el tirante disminuye. Pasa de un tirante Y1 a un tirante Y sub 2 que es menor al tirante Y sub 1. ¿Cuál es el límite? Digamos que nosotros comenzamos a aumentar el valor de delta de Z. Entonces vamos a tener que Y sub 1 para el flujo supercrítico va a aumentar a un valor de Y sub 2. En cambio, para el flujo subcrítico va a disminuir de Y sub 1 a Y sub 2. El límite se da en la condición en la que sobre la grada tenemos el tirante crítico. Si es que tuviéramos un valor de delta de Z mayor a este, entonces ya no habría flujo. Ya no se tendría la condición de que la energía se mantiene constante o el caudal se mantiene constante. Entonces decimos que el límite, el valor máximo de delta de Z es el que produce tirante crítico en la sección de aguas abajo. ¿Qué sucedería si delta de Z fuera mayor a ese valor? Si delta de Z fuera mayor a ese valor, entonces tendríamos que podría producirse aquí un remanso aguas arriba. Podría producirse una pérdida de energía mayor. Y en el peor de los casos, si delta de Z es muy grande, ya no habría flujo, ya que no sería capaz de remontar el flujo. Gráficamente, ¿cómo lo veríamos eso? Tenemos que cuando H disminuye en delta de Z, lo máximo que puede disminuir es hasta llegar aquí, al vértice de la curva que corresponde al tirante crítico. Si el delta de Z fuera mayor, ya no estaría en la condición de la misma curva de energía específica. Por tanto, esta suposición ya no es válida. Y entonces decimos que el valor máximo de delta de Z es el que produce el tirante crítico en esa sección. ¿Qué sucede si es que cambia el ancho del cauce? Esta es una condición muy común. Hemos visto ya en la clase de introducción que muchas veces se invade el cauce.
ya sea para sembrar, es decir, con fines agrícolas, o para construir casas. Entonces, un río que tenía un ancho W1 se ve obligado a discurrir con un ancho W2. Es decir, ahí se produce una contracción. ¿Cuál es el efecto de esa contracción? Para ver ese caso, tendríamos que ver aquí estas curvas de energía específica. Tenemos que el caudal total dividido entre W1 nos da un caudal unitario Q1. Y el caudal total dividido entre W2 nos da un caudal unitario Q2. Tenemos que Q2 es mayor que Q1. Por eso es que aquí la curva que corresponde al ancho unitario Q2 está más alejada del origen. Tendríamos que si es que el flujo es supercrítico y empieza con un tirante Y1, nos vamos a venir más acá y trazamos ahí una vertical. Empezamos con Y1 sobre la curva Q1. Trazamos la vertical y nos encontramos un Y2 sobre la curva Q2. Lo cual quiere decir que si se produce una contracción, el tirante supercrítico aumenta. En cambio, si es que el flujo fuera subcrítico, entonces estaríamos aquí con Y1 en la curva Q1. Bajamos una vertical hasta la curva Q2, también en flujo subcrítico, y tendríamos que en esa condición, debido a una contracción, el tirante disminuye, desde A hasta C. En flujo subcrítico disminuye por la contracción, y en el flujo supercrítico aumenta por la contracción. El límite es el que está mostrado en la figura, corresponde al tirante crítico en el vértice. En esa condición, entonces, tenemos que el tirante 2 es igual al tirante crítico. Y es el límite. Noten ustedes que aquí, si nosotros empezamos con un Y1 supercrítico, trazamos una vertical para tener la misma energía, y esto nos da un tirante, el tirante crítico. Y2 igual al tirante crítico. Igual, si el Y1 fuera subcrítico, en la curva Q1 bajamos con la vertical hasta la curva Q2, y obtenemos Y2 igual al crítico. Quiere decir que con una grada positiva, la altura de la grada, la altura máxima de la grada, es la que produce el tirante crítico en la sección de aguas abajo. Eso es lo que corresponde a esta contracción. ¿Pero qué sucede en la expansión? Si es que esta expansión fuera brusca, entonces aquí podría haber una separación del flujo. De tal manera que aquí podría producirse una zona de estancamiento o una zona de vórtice con supresión. Es por esa razón que no se recomiendan las expansiones bruscas. E incluso la longitud de esta expansión debería ser tal que la transición asegure que el flujo no se despegue de la pared. Con esa suposición, entonces, tendríamos que aquí el tirante, que empieza en tirante crítico en este ejemplo, en la sección Q2, tiene que pasar con la misma energía hasta la sección de ancho unitario Q1, y entonces quiere decir que en el flujo supercrítico, el tirante disminuye del crítico al supercrítico, que sería la línea azul. Pasa del crítico al supercrítico. En cambio, en el flujo subcrítico empieza en el crítico y con la misma vertical llega a Q1 y esto nos da un tirante subcrítico, que nos da la línea celeste. Esta línea punteada es la que corresponde a tirante crítico para Q1 y tirante crítico para Q2, que sería esta línea punteada que está aquí. Este caso, como les dije, es muy común en el caso de ríos por la invasión que se produce de la llanura de inundación. Y por tanto tenemos que tener presente qué es lo que puede suceder. Cuando se produce una contracción, si es que la contracción es demasiado grande,
entonces ya no se puede tener esta condición. Digamos que si la contracción fuera tal que necesitamos pasar a una curva Q sub 3 aquí intermedia, entonces ya no, digo, Q sub 3 mayor a Q sub 2. Q sub 3 mayor a Q sub 2, aquí. Entonces empezamos y ya no podemos intersectar esa curva Q sub 3 porque ya está afuera. Esa condición ya no sería válida para este caso. Ahí se puede producir remanso hacia aguas arriba, también se puede producir en el peor de los casos obstrucción del flujo. ¿Alguna pregunta respecto a este tema? Entonces acá hay algunas recomendaciones para el diseño de las transiciones. Tenemos que esto ha sido tomado del libro de Henderson. Y tenemos en primer lugar una transición para flujo subcrítico o una transición de expansión. Aquí se está mostrando la comparación entre una expansión brusca y una expansión gradual. En el caso de la expansión brusca, noten ustedes que aquí el chorro o la lámina de agua se ha despegado de la pared. Y aquí tenemos una zona de estancamiento o una zona de vórtices. Por tanto, para hacer el cálculo en este caso, se tiene la sección 1 aguas arriba y una sección 3 que está alejada de la zona de la contracción. Y se produce una pérdida de energía entre E sub 1 y E sub 3 que es importante. En este caso tenemos que depende del número de fruta en la sección 1 y también depende de la diferencia de anchos. Aquí a mayor diferencia de velocidades tendríamos que la pérdida de energía es mayor. Dice Henderson que en el caso de que el número de fruit al cuadrado no contribuyera mucho a la ecuación, es decir, cuando fruit mayor que 0.5, entonces nos quedaría una expresión en la que se puede despreciar este término. Entonces ya dijimos, no es recomendable tener expansiones bruscas. En flujo subcrítico se recomienda tener como mínimo una relación de 4:1 para tener la longitud de la expansión. Entonces noten ustedes que hay una transición para la expansión gradual, de tal manera que la longitud de esta expansión debe ser por lo menos 4 veces la diferencia de los anchos. Y esto puede mejorar todavía si es que en lugar de tener un cambio agudo, se tiene un cambio suave, es decir, curvando los cambios, en los cuales por la curvatura podría disminuir la pérdida de energía de 0.3 a 0.1. Entonces noten ustedes, con expansión brusca, el coeficiente es 1. Con una expansión gradual de 4 en 1 disminuye hasta 0.3 de esta diferencia de velocidades al cuadrado, y con una expansión suavizada puede disminuir hasta 0.1. En este caso de acá lo que tenemos es una contracción gradual. En el caso de la contracción, este autor que es Formica dice que la pérdida de carga es 0.23 de la velocidad en 3 y esta corresponde a la velocidad aguas abajo. Y esta pérdida de carga podría disminuir hasta 0.11 si es que se tiene un cambio suavizado. Pero ¿qué sucede en el flujo supercrítico? Aquí estamos mostrando dos fotografías. En esta fotografía tenemos una rápida, es decir, un canal de fuerte pendiente. Noten ustedes, aquí se mantiene el ancho constante, pero sin embargo, debido a que este es flujo supercrítico con un número de fruit muy grande, aquí dice que es un canal de 55 metros de ancho, se forman esto que se conocen como ondas de choque. Es decir, el flujo va en esta dirección, choca y rebota y hace este movimiento. Ahora, la fotografía que mostramos aquí es el caso de una contracción.
Noten que es una transición, es decir, es un cambio gradual de ancho. Una contracción con un cambio gradual de ancho, es decir, una transición de contracción. Pero aún así, aquí aguas arriba no hay ondas de choque, pero aguas abajo, debido a la contracción, se comienzan a producir ondas de choque. Quiere decir que el diseño de las transiciones en flujo supercrítico no es igual al diseño de las transiciones en flujo subcrítico, debido a la ocurrencia de estas ondas de choque. ¿Qué se recomienda? En el caso de las contracciones, las transiciones se recomiendan que tengan un ángulo menor a 12 grados. Y entonces la longitud de la transición estaría dada por la diferencia de los anchos entre 2 veces la tangente del ángulo que hace la transición con respecto al alineamiento del canal. Y esta transición en una contracción podría ser recta. En cambio, en una expansión no se recomienda usar líneas rectas en la transición, sino que sea una curva. Y la ecuación de la curva es la que se muestra en esta ecuación, donde W es el ancho de la transición a una distancia X del inicio. Y como pueden notar ustedes, aquí se tiene esta ecuación, en la cual el ancho depende de la distancia X desde el inicio, depende del ancho inicial y del número de fruto inicial en esta ecuación. Aquí dice X es la distancia medida desde el inicio de la expansión y W es la coordenada lateral medida desde el centro. O sea, no es el ancho, sino la mitad del ancho. Y también lo que se recomienda es que el ángulo que debe ser menor a 12 grados, sería mucho mejor si cumpliera que la tangente de ese ángulo fuera 1/3 del número de fruto. Para poder terminar este tema de flujo variado, vamos a ver qué sucede al ingreso de un canal. Tienen ustedes aquí en esta gráfica 3 pendientes. Esta es una pendiente suave o pendiente subcrítica. Esta es una pendiente crítica. Y esta es una pendiente empinada. Digamos que en todos los casos, este canal tiene la misma sección transversal, la misma rugosidad, y se alimenta de un reservorio que tiene la misma energía. Sin embargo, noten ustedes que aquí, para esa misma energía en el reservorio de inicio, en esta pendiente suave, ingresa con tirante normal y se mantiene como un tirante normal subcrítico. Aquí esta línea superior, que es una línea más larga, corresponde al tirante subcrítico, mientras que la línea punteada más pequeña corresponde al tirante crítico. Entonces, para esta pendiente suave, cuando se alimenta de un reservorio, el flujo entra con tirante normal, subcrítico. En cambio, cuando la pendiente es crítica, tenemos que el flujo ingresa al canal con tirante crítico y se mantiene a todo lo largo, a no ser que haya alguna obstrucción con tirante crítico. Pero si la pendiente fuera empinada o supercrítica, entonces el flujo ingresa del reservorio al canal con tirante crítico. Quiere decir que aquí viene el reservorio, pasa por el tirante crítico y luego se hace supercrítico. Y entonces tendríamos que aquí tenemos un tirante supercrítico. Entonces, ¿de qué depende que la pendiente sea suave, crítica o supercrítica? Hemos visto que cada una de estas pendientes corresponde a un tirante. Vamos a encontrar que ese tirante es una función del caudal. Y también diríamos viceversa. El caudal es una función del tirante. Y tendremos entonces que la condición de pendiente suave, crítica o supercrítica también va a depender del tirante. Por eso es que mostramos este diagrama de caudal específico, en el cual tenemos que la gráfica nos da el caudal unitario, es decir, caudal entre el ancho superficial con respecto a la energía específica
con respecto al tirante, considerando que la energía específica es constante. Entonces empezamos aquí. Tenemos esta pendiente empinada, entonces ingresa un caudal Q que corresponde a un tirante supercrítico. Entonces, digamos que la pendiente comienza a disminuir. Entonces el tirante comienza a aumentar, pero sigue siendo supercrítico. Sigue aumentando y sigue siendo supercrítico, hasta que la pendiente se hace crítica. En ese momento el tirante es crítico, y ahí tendríamos el máximo caudal que circula, máximo caudal unitario que circula por el canal. Si el tirante sigue aumentando porque la pendiente está disminuyendo, entonces tenemos que ya el caudal no aumenta, sino que vuelve a disminuir. En esta condición, entonces, estamos mostrando una razón para la que el tirante cambia teniendo una energía específica constante. Y esa razón es que la topografía hace que la pendiente del fondo sea diferente. Digamos que en todos aquellos casos donde la energía específica es constante, vamos a tener que para los tirantes supercríticos y para los tirantes subcríticos, el caudal unitario va a ser menor que el que corresponde al tirante crítico. El tirante crítico es el que corresponde al máximo caudal que puede conducir un canal. En el caso de un canal rectangular ya habíamos planteado esta ecuación que nos decía que el tirante crítico era 2/3 de la energía específica. Entonces aquí nosotros podemos relacionar el caudal máximo con el tirante crítico. Y este a su vez también con la energía que da origen al flujo. Expresiones similares se pueden trazar para otras geometrías del canal, ya sea con canal trapezoidal o de otro tipo de sección transversal. Vamos a utilizar entonces ese concepto para determinar cuál sería el caudal en el canal si es que se tiene conocida la pendiente. En este ejemplo, entonces, la pendiente va a ser conocida, pero no el caudal. Por eso es que nosotros no sabemos si es que el flujo será crítico, supercrítico o subcrítico, porque no sabemos cuál es el canal, el caudal, digo. Lo que conocemos es la energía en el reservorio que alimenta el canal y conocemos la pendiente del fondo, ese sub cero. Vamos a considerar que al ingreso hay una pérdida de energía, de tal manera que se pierde un valor que es igual a K por el caudal de ingreso. K por la velocidad crítica al cuadrado entre 2G. En este caso, entonces, tenemos que depende de la pendiente. Si la pendiente es supercrítica o crítica, el flujo ingresa al canal con tirante crítico. Por tanto, la energía al ingreso sería el tirante crítico más B cuadrado sobre 2G más la pérdida de carga, que es K por B cuadrado sobre 2G. Por eso es que aquí está esta horizontal y aquí está esta otra horizontal. Y tenemos que H sub 0 es igual a tirante crítico más 1 más K por B crítico al cuadrado entre 2G. En cambio, cuando la pendiente es suave, el flujo ingresa con tirante normal. Y también vamos a considerar que se produce una pérdida de carga KB cuadrado sobre 2G. De tal manera que H sub 0 es igual a Y más 1 más KB cuadrado sobre 2G. ¿Cómo resolvemos entonces este problema? Dado que nosotros no conocemos el caudal, no sabemos si la pendiente es crítica, subcrítica o supercrítica. Entonces lo que hacemos es suponer. Podemos suponer, por ejemplo, que entra con pendiente supercrítica o crítica. Y en ese caso el tirante debe ser igual al tirante crítico en el inicio. Resolvemos las ecuaciones y una vez que ya tenemos el caudal, podemos determinar si la pendiente es crítica o supercrítica. Y si eso es correcto, entonces nuestra suposición era válida y ya no tenemos que hacer nada más. Pero si al momento de calcular encontramos que la pendiente no era supercrítica ni crítica, sino suave, entonces cabría decir que nuestra suposición fue falsa
y por tanto debemos recalcular. Vamos a ver entonces las ecuaciones que nos permiten realizar estos cálculos. Aquí estamos considerando este canal en el que tenemos conocido el valor de S sub 0 y el valor de H sub 0 y además la geometría y la rugosidad del canal. Vamos a suponer también que el coeficiente de Coriolis es igual a 1. Suponemos que la pendiente del canal es supercrítica o crítica, lo cual quiere decir que ingresa al canal con tirante crítico. En ese tirante crítico se cumple esta condición. Esta condición es la que nos da el número de fruto igual a 1. Esta ecuación es equivalente al número de fruto igual a 1. Este valor de D es el que corresponde al área mojada entre el ancho superficial, es decir, la profundidad media hidráulica. Y esta expresión es válida para cualquier tipo de sección transversal, porque es equivalente al número de fruto igual a 1, que es la condición de tirante crítico. Aparte de la condición de tirante crítico, debe cumplirse la ecuación de energía de la que ya habíamos hablado antes, donde tenemos que la energía H0 es igual a Y crítico más 1 más K B crítico cuadrado entre 2G. Solo que aquí ya se utilizó la ecuación de continuidad para decir que la velocidad crítica es caudal entre el área crítica, y esto al cuadrado nos da esta expresión. Entonces aquí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. De tal manera que resolviendo estas dos ecuaciones podemos calcular tanto el caudal como el tirante crítico. Y luego tenemos que determinar si la pendiente es crítica o subcrítica. Para eso suponemos que en un flujo crítico el tirante normal es crítico y por tanto cumple la ecuación de Manning. Y entonces podemos despejar de aquí el valor que corresponde al a la pendiente crítica. Si la pendiente que es dato es igual a la pendiente crítica, entonces el caudal es correcto y el tirante de ingreso es tirante crítico. Pero si la pendiente del fondo fuera mayor a la pendiente crítica, el caudal es correcto, pero el tirante sería el tirante crítico y de ahí se forma un flujo gradualmente variado. Esto es lo que hemos mostrado en esta figura. Si la pendiente es mayor que la crítica, la pendiente es supercrítica. El flujo ingresa con tirante crítico y luego se forma un flujo gradualmente variado hasta encontrar el tirante crítico, que es el tirante normal. Pero ¿qué sucede si el S sub 0 es menor que la pendiente crítica? Entonces nuestra suposición sería inválida. El caudal no es el correcto y debemos considerar entonces que el flujo va a ingresar con tirante normal. Si nuestra suposición no era válida, entonces ahora tenemos que pasar al caso de que la pendiente es suave y ingresa con tirante normal. Si el tirante es normal, entonces se cumple la ecuación de Manning, que está dada en esta expresión, donde la pendiente a considerar es la pendiente del fondo, que es S sub 0. Y aquí tenemos la misma ecuación de energía, solo que aquí utilizamos el tirante normal. ¿Y qué nos quedaría con esta expresión utilizando la ecuación de continuidad? Eliminando los valores de estas dos ecuaciones, nos queda esta, en la que ya tenemos el H sub 0 que es dato, el S sub 0 que es dato, el coeficiente de Manning, la aceleración de la gravedad y el coeficiente de pérdida de carga, todos son datos. Y aquí nos queda el radio hidráulico, que es una función del tirante. Por tanto, de aquí nosotros podemos determinar el valor del tirante. Como les dije en la clase anterior, si estuviéramos en una práctica de aula o en un examen, ustedes tendrían que utilizar el solve para poder resolver esta ecuación en el caso de que fuera un canal trapezoidal. Si fuera un canal rectangular, entonces ahí podrían tal vez despejar el valor del tirante. De todas maneras, les digo que deben intentar resolver estos tipos de ecuaciones, ya sea utilizando el solve o utilizando el Excel. ¿Alguna pregunta sobre este tema?
Un caso del flujo variado es el flujo en curvas. Aquí podemos ver una gráfica de la distribución de velocidades en la curva. Podemos ver que las velocidades varían en una sección transversal, de tal manera que en la parte interna de la curva la velocidad es menor que en la parte externa de la curva. Pero también podemos ver que las velocidades varían a lo largo de la curva. Entonces el efecto lo vemos en esta figura. Aquí tenemos que este es el centro de curvatura, de tal manera que esta distancia nos da la parte externa de la curva y esta distancia nos da la parte interna de la curva. Y eso se ha resumido en esta figura, que nos indica que en la parte externa de la curva se produce una sobreelevación del flujo, mientras que en la parte interna el flujo más bien se disminuye de tirante, porque dado que el volumen es lo mismo, si aquí sube, aquí tiene que bajar. Estas líneas punteadas están representando las isótacas, es decir, las líneas de igual velocidad. Y podemos notar entonces que dado que la velocidad en la parte exterior es mayor que la velocidad en la parte interior, aquí también se va a producir una circulación de flujo. Es decir, aquí hay un flujo que comienza a desplazarse en una dirección en la superficie y en otra dirección contraria en la parte inferior. Y da un flujo en la sección transversal. Lo que vamos a ver aquí entonces es cómo calculamos la sobreelevación. Esa sobreelevación es respecto al tirante normal. Y se puede calcular en función de la velocidad máxima. Y el radio que corresponde al punto interior, es decir, dentro, que en este caso sería desde el centro de curvatura hasta el punto interior. El RC, que es hasta el punto del centro de la sección, y el RO, que es el radio exterior, es decir, desde el centro de curvatura hasta el punto exterior. Y con esto nosotros tenemos la sobreelevación. Lo que no debemos olvidar de ninguna manera es que se produce sobreelevación, porque si es que no colocamos una altura suficiente en las paredes del canal, aquí lo que podría producirse es un derrame del flujo. Recuerdo que en una inauguración de un canal en el proyecto Tinajones, estaba incluso el presidente para inaugurar las obras, y entonces se echó agua en el canal, y de repente comenzó a salirse el agua por una curva. Bueno, de hecho después se puede aquí encimar el muro, pero la idea es que nosotros ya sabemos que hay una sobreelevación debido a la curva, y por tanto debemos calcular cuál es ese valor de la sobreelevación para evitar que existan esas inundaciones por no haber tomado esa previsión. En el capítulo de socavación de cauces, vamos a estudiar nuevamente este flujo en curvas, pero para analizar el proceso de movimiento de los sedimentos. En ese caso particular, donde la velocidad es pequeña, los sedimentos tienden a decantar. Y aquí se pueden formar barras de sedimentos o, digamos, islas o acumulaciones de sedimentos. Mientras que en la parte exterior, donde existe mayor velocidad, se puede erosionar el fondo de sedimentos, con lo cual la sección tiende a profundizarse en la parte externa de la curva. Y ya cuando el flujo es demasiado rápido o el material es poco resistente, el flujo comienza a erosionar y comienza a desplazarse lateralmente, moviéndose por la parte externa de la curva. Pero eso lo vamos a estudiar con más detalle cuando estudiemos el flujo en canales aluviales y después cuando veamos lo de socavación. Hemos dicho que también la velocidad cambia a lo largo de la curva. Aquí estamos mostrando la gráfica. Noten ustedes que en las distintas secciones transversales a lo largo de la curva, las velocidades también varían. Es decir, no solamente se tiene cambio de velocidad en la sección transversal, sino también a todo lo largo de la curva. Y esto va a depender del tipo de curva. Aquí se están clasificando las curvas en tres tipos.
Las curvas libres son aquellas en las que el material aluvial puede ser erosionado, de tal manera que el flujo puede erosionar libremente las paredes y por tanto puede moverse también libremente. En cambio, si es que el material del fondo fuera, por ejemplo, roca, ahí el río no tendría facilidad de erosionar las paredes y por tanto quedarían curvas limitadas. Cuando el flujo tiene todavía más limitado la erosión en todas las márgenes, entonces tenemos que se dice que la curva es forzada. Podría tenerse incluso un ángulo de la curva de 60 a 90 grados. ¿De qué depende esto? Aquí hemos dicho que depende del tipo de material que conforma el cauce, ya que esto será lo que nos va a dar la posibilidad de que el flujo pueda erosionar la pared y pueda moverse libremente a todo lo largo de la curva. De tal manera que la consecuencia es que el radio de curvatura de la curva va a tener un rango de variación que va a depender también del ancho. Aquí entonces nos dicen cuál es la relación que existe entre el radio de curvatura y el ancho del río, dependiendo del tipo de curva. Esta expresión empírica entonces lo que nos dice es que la variación del tirante va a depender de si es una curva libre, si es una curva forzada. Dice que en el caso de las curvas libres, el tirante crece gradualmente desde la transición aguas arriba de la curva, alcanzando un máximo casi en el final de la curva. Mientras que en las curvas forzadas, el tirante crece rápidamente al comienzo de la curvatura, hasta un máximo que está en el sector central de la misma y luego decrece. Incluso en curvas forzadas, la mayor profundidad se encuentra en el tercio medio de la curva, que sería donde se presentaría una mayor fosa de erosión. Entonces, sin hablar ahora de sedimentos, nos encontramos que las condiciones hidráulicas en una curva son variables a lo largo de la curva y en la sección transversal. La mejor manera de conocer el comportamiento de la curva es ver cómo va evolucionando en las distintas temporadas del año y a lo largo de los años. Y esto lo podemos observar fácilmente utilizando las imágenes satelitales de Google Earth.